Este tema que habla de parte de la conducta humana es muy interesante. Es un tema sobre la drogadicción. La doctora Nora de Wolk, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, lo define como una enfermedad del cerebro que puede tratarse. Al ser una enfermedad del cerebro, lógicamente lo afecta, y al afectarse el cerebro y en sí gran parte del sistema nervioso, también se va a afectar la conducta humana. Y además de afectar el cerebro y la conducta humana, pues afecta muchos niveles sobre la vida. Es una enfermedad que afecta las relaciones sociales, el trabajo, la economía, etcétera. Por eso debe de tener una definición muy clara para poderse entender entre nosotros los psicólogos y poderla abordar adecuadamente. La definición diría que las adicciones se definen como una enfermedad crónica del cerebro con recaídas caracterizadas por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas cambian al cerebro, lo modifican en su estructura y en su función, y estos cambios pueden durar largo tiempo y llevar a comportamientos peligrosos. Por otro lado, la importancia en los cambios del comportamiento son sus consecuencias, las cuales van a ser médicas, sociales, económicas y penales. La adicción se diagnostica cuando hay un deterioro clínicamente significativo y se presentan tres o más de los siguientes síntomas: tolerancia, dependencia física, consumo mayor al esperado, disminución de la actividad no relacionada con el uso de drogas, intentos infructuosos de reducir o de cortar su consumo y continuar tomando la sustancia a pesar de tener la conciencia del daño que ésta provoca. Pero las drogas no afectan nada más a quien lo consume por su conducta, afecta a todos los que están alrededor e inclusive tiene una afección directa y comprobada en los bebés que son expuestos a drogas en el útero. Inclusive al nacimiento se ven datos como bajo peso, y esta exposición puede enlentecer el desarrollo intelectual del niño y afectar su comportamiento en el futuro. Actualmente se empieza a consumir drogas a una edad más temprana, y los adolescentes que abusan de las drogas a menudo se comportan mal, tienen un desempeño académico deficiente y abandonan la escuela. Además, están expuestos al riesgo de embarazo no planificado, de violencia y de enfermedades infecciosas. Aproximadamente 4 de cada 10 muertes por SIDA en los Estados Unidos están relacionadas con el abuso de drogas. Los adultos que abusan de las drogas a menudo tienen problemas para pensar con claridad, recordar y prestar atención, y a menudo desarrollan comportamientos sociales deficientes como resultado del abuso de las drogas, y se ve afectado su rendimiento en el trabajo y en las relaciones personales. Por eso debemos de tener muy claro que el abuso es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera enfermedad cerebral porque afecta a esta estructura de nuestro organismo, y los cambios que produce suelen ser de larga duración. Pero entonces, ¿por qué se consumen las drogas? Una de las razones es para sentirse bien. La mayoría de las drogas de las que se abusan producen sensaciones intensas de placer. Esta sensación de euforia es seguida por otros efectos según el tipo de droga que se consuma. Por ejemplo, con el uso de estimulantes vienen sentimientos de poder, de confianza en sí mismo y de mayor energía. En contraste, la euforia causada por los opiáceos, como la heroína, es seguida por sentimientos de relajación y de satisfacción. Otra razón podría ser para sentirse mejor. Algunas personas que sufren de ansiedad social, de trastornos relacionados con el estrés y la depresión, comienzan a abusar de las drogas en un intento por disminuir los sentimientos de angustia. El estrés puede jugar un papel importante en el inicio del consumo de drogas y la continuidad en el abuso de las drogas o la recaída en los pacientes que se recuperan de estas adicciones. Otra razón podría ser para desempeñarse mejor. Algunas personas sienten presión por aumentar o mejorar químicamente sus capacidades cognitivas o su rendimiento deportivo, lo que puede desempeñar un papel en la experimentación inicial y en el abuso continuo de las drogas, como estimulantes recetados o los esteroides o los anabólicos o los andrógenos. O simplemente por curiosidad.
y el por qué otros lo hacen. En este aspecto, los adolescentes son particularmente vulnerables debido a la fuerte influencia de la presión de sus pares. Los adolescentes son más propensos que los adultos a practicar en comportamientos riesgosos o temerarios para impresionar a sus amigos y para expresar su independencia de las normas parentales y sociales. Sin embargo, todo esto son supuestos que están lejos de la realidad. Cuando se consume una droga por primera vez, las personas pueden percibir lo que parecen efectos positivos o engañosos. Estas personas creen o se convencen a sí mismos de que pueden controlar su consumo. Si el consumo de drogas continúa, otras actividades placenteras se vuelven menos agradables y las drogas se vuelven necesarias para que estas actividades sean percibidas normalmente placenteras. Por eso, comienzan a sentir la necesidad de tomar dosis más altas o con mayor frecuencia, incluso en las primeras etapas del consumo. Estos son los signos reveladores de una adicción. Al igual que cualquier otra enfermedad, la vulnerabilidad a las adicciones difiere de una persona a otra. En general, mientras más factores de riesgo se tienen, mayor es la probabilidad de que el consumo de drogas se convierta en abuso y en adicción. En cambio, los factores de protección reducen el riesgo de desarrollar una adicción. No existe un solo factor que determine que alguien se vuelva adicto. El riesgo total de volverse drogadicto es afectado por la constitución biológica de la persona, pudiendo volverse influenciado por el sexo o la etnia de la persona o por la etapa de desarrollo en la que se encuentra y por su entorno social, por ejemplo las condiciones del hogar, la escuela y el vecindario en el que vive. Muchas investigaciones han demostrado que existen factores genéticos importantes, incluyendo los cambios causados por el medio ambiente en su exposición y su función, constituyen entre el 40 y el 60% de la vulnerabilidad a las adicciones. Los adolescentes y las personas con trastornos mentales también tienen mayor riesgo para el abuso de drogas y la adicción en comparación con la población en general. Actualmente existen diferentes tipos de drogas, las cuales se clasifican principalmente por la acción que producen. Los estimulantes como la nicotina, la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis. Los depresores como el alcohol, los sedantes y los disolventes volátiles. O los opioides como la morfina y la heroína. Y los alucinógenos como el LSD y la cannabis. Las drogas actúan sobre el cerebro aumentando o disminuyendo los efectos de algunos neurotransmisores, principalmente sobre la serotonina, dopamina, endorfinas y noradrenalina. En numerosas adicciones, el gen relacionado suele ser el receptor de 2 de la dopamina. Parece ser que personas con determinados poliformismos en el gen D2 son más susceptibles a las adicciones que otros. Por ejemplo, se conoce bastante sobre las variantes genéticas de la enzima aldehído deshidrogenasa y se han descrito un polimorfismo genético que da lugar a formas de enzimas con diferentes grados de actividad que tienen que ver con el consumo del alcohol. El 50% de las personas de raza oriental tienen la forma inactiva de la enzima. Esto hace que el alcohol no sea bien metabolizado y que se acumule en sangre en grandes cantidades. Las personas que sufren de síndrome de déficit de recompensa tienen una alteración en el gen para el receptor D2 de la dopamina, en su variante A1, cuya aberración irrumpe la transmisión adecuada de cualquiera de los niveles de esta cascada de recompensa que va del hipotálamo a la región tegmental y de ahí al núcleo accumbens y al hipocampo. Esta disminución de los niveles de dopamina puede deberse a una baja producción de la dopamina en el área tegmental ventral o a un bajo número de receptores D2 para la dopamina en el núcleo accumbens y en el hipocampo, lo que provoca que las sensaciones de bienestar y recompensa no sean bien controladas. El consumo de drogas origina diversos cambios en el cerebro, como la disminución de los receptores que responden a la droga en la vía mesolímbica y se aumenta un segundo mensajero en los centros neurales. Estos cambios son los que producen la neuroadaptación, que conlleva a la tolerancia, en donde el individuo necesita cada vez una dosis mayor de la droga, a la dependencia física para poder funcionar de manera adecuada, a la activación de los mecanismos cerebrales de recompensa y a la necesidad irresistible de seguir consumiendo la droga. Esto produce cambios sinápticos permanentes en el área tegmental ventral
Incremento de la actividad del glutamato en dicha área que genera los cambios sinápticos de la misma zona, con la consecuente activación de las neuronas dopaminérgicas de la zona, el aumento en la longitud de las dendritas de neuronas del núcleo accumbens y de la corteza frontal, el aumento de la densidad de las dendritas y el aumento del número de las ramificaciones dendritarias. En esta diapositiva podemos ver las vías de producción y de activación de la dopamina. Desde el punto de vista funcional, las vías dopaminérgicas se pueden dividir en tres grupos: motoras, conductuales y endocrinas. La nicotina es un alcaloide que la planta del tabaco tiene en sus hojas y es el responsable de la adicción al tabaco. La nicotina actúa indirectamente sobre los sistemas dopaminérgico mesolímbico, aumentando los niveles de la misma. Otra sustancia del humo del tabaco inhibe la acción de la enzima monoaminooxidasa que destruye a la dopamina, lo que hace que sus niveles aumenten todavía más. La cocaína es un alcaloide con efectos estimulantes. En el sistema nervioso modifica la transmisión de la dopamina, de la noradrenalina y la serotonina, y los niveles de serotonina solo se elevan en altas dosis. La cocaína bloquea la recaptación de los neurotransmisores a los que influye. Esto hace que los efectos de estos neurotransmisores sean más duraderos. Las anfetaminas son un producto sintético, análogo de la efedrina, un broncodilatador. Sus efectos están relacionados con el aumento de la actividad motora y la disminución de la fatiga y del sueño. Aumenta la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, dopamina y serotonina, impidiendo su recaptación, además de inhibir a la enzima monoaminooxidasa. Este es un esquema comparativo de cómo actúa la cocaína, las anfetaminas y la nicotina. La cocaína bloquea la recaptación de dopamina. La dopamina se acumula en la sinapsis, donde estimula a la neurona postsináptica. Las anfetaminas aumentan la liberación de la dopamina, bloqueando la recaptación de la droga por el elemento presináptico, y la nicotina aumenta la liberación de dopamina, mientras que otras sustancias del humo del tabaco bloquean la acción de la monoaminooxidasa. El éxtasis es un derivado de las anfetaminas. Actúa sobre la serotonina, norepinefrina y la dopamina. Su uso prolongado produce disminución de la secreción de serotonina. Así, daña los neurotransmisores que intervienen en el ciclo de vigilia y sueño, la regulación del apetito y el humor. Además de que hay datos experimentales que indican que daña la memoria, la atención, el aprendizaje y que produce cambios en regiones del cerebro relacionados con la cognición, la emoción y la función motora. Dentro de los depresores más comunes encontramos al alcohol, a los sedantes y a los disolventes volátiles. El etanol es la sustancia que causa la adicción a las bebidas alcohólicas. Es una droga legal, socializada y que la mayoría de las veces se consume junto con la nicotina. Altera el funcionamiento del glutamato y de la GABA. Su consumo prolongado produce alteraciones en las estructuras del cerebro, deterioro cognitivo, disminución del volumen del cerebro, demencia, psicosis y encefalopatías. El GABA es un inhibidor del sistema nervioso. El etanol aumenta la acción inhibidora del GABA, ya que aumenta la acción de su receptor. El glutamato es un excitador del sistema nervioso. El etanol modifica la sinapsis del glutamato, reduciendo su transmisión y por lo tanto sus efectos excitatorios. La unión del efecto GABA y del efecto glutamato provoca la presencia de depresión del sistema nervioso central. Cuando se interrumpe la administración del alcohol, las vías glutaminérgicas sobreexcitan el sistema nervioso, lo que provoca ansiedad, convulsiones y delirios. El etanol también aumenta el nivel de dopamina en relación con el sistema de recompensa, haciendo que se vuelva a beber porque esto produce placer. En individuos con gran dependencia se da un cuadro denominado delirium tremens, que se caracteriza por confusión mental, desorientación, alteración sensorial y alucinaciones. El alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad. Muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es aceptado como un compañero placentero de las relaciones y los encuentros sociales.
El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol, CH3, CH2OH. Este es un depresor del sistema nervioso central, es decir, adormece progresivamente las funciones cerebrales y las sensoriales. Aunque se clasifica como un depresivo, la cantidad del alcohol que se consume determina el tipo de efecto que tiene. Mucha gente bebe por el efecto estimulante, como en el caso de una cerveza o un vaso de vino que se toman para animarse. Pero si una persona consume más de lo que el cuerpo puede tolerar, entonces se experimentará el efecto depresivo del alcohol y empezará a sentirse estúpido o a perder la coordinación y el control. La mayoría de la gente confunde el estado de euforia inicial del alcohol con la idea de querer hacer o de creer hacer muchas cosas con mucha facilidad. Esto es provocado por la acción inhibitoria o los mecanismos inhibitorios del alcohol, además de que el alcohol tiene la capacidad de ser absorbido rápidamente por el organismo y pasa rápidamente del estómago al intestino y a la sangre. Sin embargo, su metabolismo es lento, por lo que perdura mucho tiempo en el cuerpo y tiene la capacidad de atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, por lo que afecta las emociones, la personalidad, el aprendizaje y las habilidades físicas y mentales, donde interviene el uso de la memoria. Aunque el alcohol puede dañar prácticamente todas las partes del cerebro, ya sea por el enlentecimiento de la transmisión sináptica, la alteración en la producción de neurotransmisores, la competencia con los neurotransmisores, la modificación anatómica de las neuronas y la muerte neuronal, existen zonas que son más vulnerables que otras. Una de ellas es la corteza cerebral. En esta región el cerebro está a cargo del pensamiento, la toma de decisiones, el poder hacer planes, actuar con inteligencia, sentir emociones, es el control de los 5 sentidos y la intencionalidad social. Además, esta área conecta el cerebro con el resto del sistema nervioso. Los cambios y los daños en esta zona pueden poner en peligro la capacidad de resolver problemas, de recordar y de aprender. Una de las áreas más dañadas de la corteza es el lóbulo frontal. Esto causa daños muy importantes y dramáticos en la personalidad, como la desinhibición, las anormalidades emocionales, la confabulación y disminución de la flexibilidad mental, con perseveración en conductas desadaptativas, en tanto que la disminución cognitiva muestra deterioro en la orientación visoespacial, en la resolución de problemas y en la capacidad de abstracción. A nivel de los lóbulos temporales causa daños en la audición, el lenguaje, la dicción y la memoria. En el cerebelo, que forma parte del cerebro posterior o romboencéfalo, causa daños en la corteza visual, auditiva, táctil, relacionados con la posición del cuerpo y los movimientos. Este es el que se encarga de integrar toda la información para hacer más precisa la coordinación en los movimientos del cuerpo. Los estudios de neuroimagen muestran que puede haber daños muy extensos en esta zona. A este nivel los daños pueden ser provocados principalmente por el encogimiento de las células de Purkinje que se encuentran en la corteza cerebelosa. Estos daños se manifiestan principalmente en alteraciones en la marcha. Por eso, en las lesiones agudas causadas por el alcohol a este nivel, los borrachitos o las personas que consumen tienen dificultades para mantenerse de pie o para caminar. El diencéfalo es particularmente vulnerable. Los cuerpos mamilares del hipotálamo, el núcleo dorsal talámico y las fibras que conectan estas dos estructuras son las principales áreas afectadas. Los estudios estructurales encontraron significativa reducción de los volúmenes en todas estas extensiones, así como daño bilateral. A nivel del hipotálamo, los daños se manifiestan en los niveles de energía, el ciclo del sueño, la temperatura corporal, la presión sanguínea, la función muscular, el sistema inmunitario, el comportamiento sexual y el hambre. El daño en el hipocampo puede llevar principalmente daño en la memoria y dificultad en establecer nuevas memorias, es decir, daño en la memoria retrógrada y en la anterógrado. Esta enfermedad puede manifestarse como Alzheimer. El hipocampo es una de las primeras regiones del cerebro que se afectan, llevando a la confusión y a la baja de la memoria tan común en las personas que se intoxican con el alcohol.
Por otra parte, los sedantes producen disminución de la ansiedad, de la inquietud y la excitación, relajación muscular, sensación de bienestar y calma, e inducen al sueño. En este proceso intervienen los receptores de GABA, aumentando sus efectos. Tienen un alto grado de tolerancia y el síndrome de abstinencia es grave, pudiendo provocar inclusive la muerte. Los disolventes e inhalantes son productos químicos muy comunes usados frecuentemente por los adolescentes y niños de países subdesarrollados, generalmente por su bajo costo y su facilidad para poder accesar a ellos. Producen euforia momentaria, sensación de bienestar, depresión progresiva del sistema nervioso con daños en la disminución de la memoria y trastornos de la conducta permanentes. El daño morfológico en el cerebro es similar al del etanol, pero mucho más rápido. Un opioide es cualquier agente endógeno o exógeno que se une a receptores opioides situados principalmente en el sistema nervioso y en el tracto gastrointestinal. Es frecuentemente utilizado para referirse a todas las drogas similares al opio. Es más apropiado limitar su alcance a los alcaloides naturales del opio y a sus derivados semisintéticos. Hay tres grandes grupos de sustancias las cuales pueden considerarse como opioides. Los alcaloides del opio, como la morfina y la codeína, los cuales son naturales. Los semisintéticos, como la heroína y la oxicodeína. Y los sintéticos, como la peptidina y la metadona. En el cuerpo existe una serie de opioides endógenos o endorfinas endógenas que controlan el dolor al unirse a receptores específicos. La morfina es capaz de unirse a estos receptores y provocar efectos analgésicos mucho mayores. Las endorfinas se liberan tras el ejercicio físico y son las responsables del sentimiento de bienestar tras realizar el deporte. Estas son muy adictivas y producen síndrome de abstinencia. Al consumir heroína se produce un aporte exógeno de un opiáceo y produce sensaciones de placer y ausencia del dolor. El cuerpo se habitúa y deja de producir las endorfinas endógenas. El síndrome de abstinencia de la heroína se asocia con gran sentimiento de dolor. Los alucinógenos son drogas, como su nombre lo indica, que producen alucinaciones. Es habitual que produzcan un gran aumento de la percepción visual y auditiva, de manera que las cosas normales se perciben de forma totalmente nueva, pudiendo llegar a provocar verdaderas alucinaciones similares a las que se producen durante el sueño. El LSD, una droga sintética, tiene fuerte acción alucinógena. Produce excitación y disminución de la sensación de sueño. Percepción distorsionada del tiempo. Además, produce una mezcla de sensaciones, lo que se conoce con el nombre de sensaciones cruzadas, y es lo que algunos expresan como oler sonidos o como oír colores. En determinadas ocasiones puede producir sentimientos de miedo y pánico, inclusive puede producir depresión o psicosis. El LSD se considera una droga que no es fuertemente adictiva, pero sí produce tolerancia, es decir, para poder alcanzar los mismos niveles de placer se necesitan cada vez dosis más altas. Es una droga peligrosa que puede producir inclusive la automutilación o el suicidio. El principio activo de la cannabis es la delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. El cannabis produce alucinaciones más leves, alterándose la percepción visual y la auditiva. Se produce por tanto algo similar a lo que sucede con los opiáceos y los receptores de las endorfinas. La cannabis también produce adicción. La teína y la cafeína son alcaloides considerados estimulantes menores. Su acción se debe a que es un antagonista de la adenosina, un depresor del sistema nervioso central. Así, estas moléculas estimulan al sistema nervioso central como al sistema respiratorio y al urinario. Además, la cafeína puede producir adicción cuando se consume de forma muy elevada, como 350 miligramos día durante un mes o cantidades mayores. El síndrome de abstinencia de la cafeína produce irritabilidad, falta de concentración y cefaleas. Sin embargo, el síndrome de abstinencia de cafeína no es tan grave y desaparece en poco tiempo.